No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Bueno, leamos desde el capítulo 2 de Filipenses, desde el 7 leamos hasta el 11 y dice, sino que se despojó a sí mismo, nuestro Señor Jesucristo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El verbo se hizo carne, semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Nuestro Señor Jesucristo se humilló, dejando su trono de gloria, vino y se humilló y tuvo, bueno, vamos a ver lo que más tuvo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2 7 hasta el 11. Eso debemos entenderlo y podemos volver a regresar a estos versículos que hemos leído, porque nos está diciendo, como podemos ver aquí, no hay otro en el que podamos ser salvos, que toda rodilla se doblará ante Cristo, quizás debajo de la tierra, algunos, pero toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. La pregunta es esta: ¿quiere doblar la rodilla en vida o cuando llegue a la presencia de Cristo? Cuando ya muera, quizás ya sea demasiado tarde, ¿verdad? Y confesar que Cristo es el Señor en vida o en la muerte, porque toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, de los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. La decisión es tuya. He aquí, dice el Señor, la vida y la muerte. Escoge tú. El Espíritu Santo dice a través de Pablo, volviendo a los Gálatas, en el primer capítulo del verso 6 en adelante, dice, si vosotros un ángel del cielo anunciare algo diferente de lo que hemos anunciado, sea anatema, maldito. ¿Usted cree eso? Yo creo que sí. Ni apóstoles, ni ángeles, ni nuevas revelaciones pueden cambiarlo. Como antes lo había dicho, y ahora lo repito, que si vosotros un ángel del cielo anunciare otra cosa, sea maldito. Que al, a una persona se le apareció un ángel y le dijo que escribiera el libro de Mormón, que a aquel se le apareció la Virgen y le dijo que hiciera, ¿sabe qué cosas? Como los, como lo hacen los judaizantes, testigos de Jehová, mormones, católicos, pentecostales, etcétera. El evangelio de Dios, Cristo, es para ser eterno, tener vida eterna, perfecto y definitivo. La claridad es, como resumen, lo que pasaba era que falsos maestros judaizantes estaban enseñando un mensaje de salvación basado en Cristo, más obras de la ley de Moisés, circuncisión, que fue dada en el Antiguo Testamento. Eso confundió a ciertas personas en las iglesias, distorsionó la verdad, creó división y por eso Pablo dijo que era un evangelio diferente y recalcó que solo existe un evangelio verdadero, el de la gracia por la fe en Cristo. Ya sabemos cuál es: oír, creer, arrepentirse, confesar, bautizarse y vivir en santidad. Si permaneces, vas a vivir en santidad. Si no permaneces, puedes caer de la gracia.
Si permaneces en Cristo, el Espíritu Santo que mora en vosotros, cuando recibimos el Espíritu Santo a través del bautismo, cuando nos arrepentimos de pecados, no que, ay, después me arrepiento, pero me bautizo. No, eso no es bautizarse. Bautizarse es sumergirse en agua. El que no permanece no puede crecer y nada bueno puede hacer sin Cristo. Ya leímos en Juan 15 que el que no permanece en Cristo, nada bueno puede hacer. Por esa razón tuvo que venir Cristo, por cuanto todos pecamos. Y aquí vemos ciertas razones fundamentales de Gálatas 1:6 y 9, 1:6 hasta el 9. Alejarse del evangelio verdadero es un acto sorprendente y grave. Pablo expresa maravillado. ¿Por qué apartarse del evangelio genuino? No es una decisión ligera, sino un error espiritual, serio y urgente. El llamado de Dios viene únicamente por la gracia de Cristo. El fundamento de la fe no es el esfuerzo humano, sino la gracia divina. Cualquier evangelio que agregue méritos humanos es falso. Por eso les digo que nosotros debemos de no desviarnos, no desviarnos del evangelio que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Seguir un evangelio diferente implica desviarse del mismo Dios, no es solo cambiar de mensaje, porque si cambias de mensaje es algo diferente, implica desviarse del mismo Dios. No es solo cambiar un mensaje al autor de la salvación, lo vas a te vas a alejar de él. No existe otro evangelio verdadero. Cristo es la vid verdadera. Juan 15 nos explica. Aunque existan muchos mensajes religiosos, doctrinas populares o nuevas interpretaciones, solo uno salva, el evangelio de Cristo. Hay personas que alteran y distorsionan la verdad. Muchas personas no se conforman con la sana doctrina, la que sana, la que salva. La advertencia de Pablo muestra que en cada época surgen quienes perturban, confunden y pervierten el mensaje original. Por los siglos de los siglos han tratado, dice Juan, que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Juan 1:5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué pasa cuando no prendes tú la luz de un cuarto y las tinieblas desaparecen? Así que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Al contrario, ¿cuántas religiones no están pervirtiendo el mensaje original? Iglesias en el mundo que existen, que están pervertidas con un evangelio diferente, perturbado, confundido para muchos que toman la palabra como a su propia concupiscencia, sus malos deseos, sus deseos solamente de él, mercadería, que agarran el evangelio como una satisfacción a las obras de la carne, concupiscencias, y errando, ignorando las escrituras. Casi hay una iglesia para cada pecado, en otras palabras. Todo intento de modificar el evangelio es una perversión espiritual. Cualquier añadido, reducción o reinterpretación que cambie la esencia del evangelio deja de ser la verdad de Dios. La autoridad humana o sobrenatural no puede contradecir el evangelio. Pablo incluye incluso a los apóstoles o un ángel del cielo para mostrar que la verdad del evangelio es inmutable y suprema, no cambia. El evangelio de Cristo es el único que salva. Predicar un evangelio distinto es una ofensa grave ante Dios. La palabra anatema indica maldición, rechazo total, juicio. Esto revela cuán serio es adulterar el mensaje. En primera de Pedro 2:2, el mensaje dice la escritura: desead como niños la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Solamente así vamos a poder crecer. La leche espiritual que no esté adulterada, no adulterada. No le pongas otras cosas. Tiene que ser no adulterada, no tiene que estar adulterada. Si no, no vas a crecer.
y si no creces, pereces. ¿Qué pasa con una planta si no crece? Perece. La repetición del aviso subraya una urgencia. Si vosotros, como antes lo había dicho, hasta ahora lo repito, que si vosotros un ángel del cielo, aún los apóstoles. La repetición del aviso subraya una urgencia. La advertencia, Pablo repite la misma frase, para que no haya duda. Predicar un evangelio diferente trae condenación. En otras palabras, la iglesia debe conservar con firmeza al evangelio recibido por ellos, por los santos hombres inspirados por Dios, Marcos y Lucas y los apóstoles, indicados y por Cristo mismo. El Espíritu Santo repite las mismas palabras escritas en la Biblia que nuestro Señor Jesucristo habló. El llamado final es permanecer en lo que ya fue revelado, sin innovaciones doctrinales que se desvíen del fundamento apostólico. ¿Habían aceptado otro evangelio? No, completamente nuevo, pero siempre pervertido que sucedió. Tal vez no prestaron la atención debida al verdadero evangelio. Tal vez se relajaron y dejaron de crecer en el conocimiento del Señor. Dios nos dice en el libro de Oseas, capítulo 4, versos 6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechasteis el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Este versículo ya lo habíamos estudiado en una predicación de la semilla que cayó junto al camino. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento y a la misma vez no entendieron el mensaje escrito. Lo entendieron mal. En otras palabras, por lo tanto los llevó a la destrucción por el pecado. Debe haber dejado a Dios, las personas que dejan a Dios y se van al mundo a hacer sus cosas, sus malos deseos o sus propósitos ajenos a Dios y haber seguido sus propias soluciones de salvación. Eso es lo peor que puede haber. El pueblo de Dios, Israel, se había apartado del conocimiento de Dios. Habían cambiado la verdad por tradiciones humanas, la obediencia por apariencia y la relación con Dios por religión vacía, como hoy en día. Muchos están vacíos de Cristo cuando se apaga la luz del entendimiento espiritual. El pueblo cae en ruina moral y espiritual. El conocimiento rechazado. Un sacerdote cerrando el rollo de la ley y alejándose del altar, del altar. Dios dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio también. El problema no era falta de información e entendimiento, sino rechazo al conocimiento que viene de Dios. Rechazar su palabra es rechazar su autoridad. Y cuando el pueblo desecha la verdad, el error se levanta como un ídolo. Esto es hablándole al pueblo de Dios. Imagínese al que está junto al camino. Llega el diablo y arrebata la palabra de Dios y se seca y se echa al fuego. Y las consecuencias son campos secos, niños tristes, templos abandonados o tolerando al pecado porque le faltó entendimiento, porque el conocimiento aquí lo tenemos. Continúa Dios diciendo, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El olvido de Dios no queda sin fruto, genera generaciones perdidas, jóvenes sin dirección, hogares sin fe. No hay peor herencia que una vida sin conocimiento de Dios. Dios te está llamando a ti y a mí. Dios hace el llamado a volver, a abrir la Biblia abriéndose con un resplandor de luz que ilumine rostros, te invita a venir a Cristo donde aún hay esperanza. Dios no ha cerrado la puerta del entendimiento, Él nos llama a buscarle con todo el corazón, a escudriñar las escrituras, a volver a su palabra como fuente de vida. Por la única que puede ser salvo es a través del Evangelio de Cristo. Ahora sí podemos decir esto, que está escrito en Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar
cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hebreos 5:12. ¿Qué pasó con los Gálatas? Lo mismo. Con mucha gente, ¿qué pasa? Lo mismo. Los fundamentos de lo que estaba pasando. Había un estancamiento en Hebreos 5:12 espiritual, un estancamiento espiritual y evidente. Aunque había pasado años desde su conversión a Cristo, no avanzaron en madurez, estaban espiritualmente detenidos. Debían ser maestros, pero seguían siendo aprendices, como principiantes. Su crecimiento natural debía llevarlos a enseñar a otros, pero estaban en el mismo punto inicial, como si nunca hubieran crecido. Habían perdido la capacidad de discernir el bien y el mal por separarse de Cristo. Cuando se separa uno de Dios, ¿qué es lo que pasa? El pecado es lo que te separa de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Pierdes la capacidad de discernir. Te hace ver que el pecado está bien y que no va a haber nada, ya que te mueras. Ya que te mueras, vas a hincarte ante Dios, ante la presencia de Cristo, y vas a confesar que Jesucristo es el Señor, para honra y gloria del Padre. Así va a ser. Vas a doblar la rodilla, todo mundo, quieras o no quieras. La pregunta sigue siendo, ¿aquí, en la vida o en la muerte? Y ya que confieses allá en la muerte, te van a mandar a donde Dios quiera, porque no le obedeciste aquí en la tierra. Ya no puede haber cambio de nada. En vez de entender verdades profundas, necesitaban que se les enseñaran otra vez los principios más básicos del Evangelio. Su inmadurez se debía a la negligencia espiritual. No se trataba de falta de inteligencia, sino de falta de constancia, constantemente, obediencia y práctica en la palabra. Hacedores de la palabra de Dios deberíamos de ser. Estaban retrocediendo en lugar de avanzar. El texto muestra un retroceso. Alguien que debería comer alimento sólido ha vuelto a depender de leche. Su inmadurez impedía que entendieran doctrinas más profundas. El autor que quería hablarles de Cristo como sumos sacerdotes, pero ellos no podían entender temas más avanzados por su estado espiritual infantil. Habían descuidado el ejercicio espiritual. La madurez viene al poner en práctica la palabra. Como lo hacían, sus sentidos espirituales estaban desentrenados ya. Cuando no usas un sentido, pues claro, se te olvida. Necesitaban volver al fundamento del Evangelio antes de avanzar. Debían ser fortalecidos otra vez en lo básico: arrepentimiento, fe, obediencia, justicia y discernimiento. Su ejemplo era un peligro para la comunidad. Cuando creyentes que deberían ser modelos o maestros no maduran, generan una iglesia débil si no maduran y dependiente sin maestros ni líderes sólidos. Dios esperaba crecimiento, pero había frustración por la falta de fruto. La reprensión señala que Dios anhela que cada creyente avance hacia la madurez, pero ellos estaban fallando ese propósito. Y como todo, los creyentes de Hebreos estaban espiritualmente estancados, aunque debían ser maestros, estaban retrocediendo, necesitaban ser enseñados otra vez y dependían de leche espiritual porque habían descuidado su crecimiento y no podían comprender verdades más profundas. En otras palabras, oían, pero no hacían, no eran hacedores de la palabra. Eso es lo que nos recuerda Hebreos 5:12. Y en segunda de Pedro 3:18, como podemos leer, dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Que así sea. Segunda de Pedro 3:18. Hablemos un poco de este versículo.
El crecimiento espiritual es un mandato, no una opción de que escoges esto o lo otro. El texto dice creced, mostrando que Dios espera desarrollo continuo, no estancamiento. La vida cristiana debe avanzar diariamente. La gracia es el ambiente donde el creyente madura. No crecemos por nuestras fuerzas, sino en la gracia, apoyándonos en la obra de Cristo, su perdón y su poder transformador. El conocimiento de Cristo es esencial para una fe sólida. No es solo información, sino un conocimiento relacional. Conocer quién es Jesús, su carácter, su voluntad y su obra en nuestra vida. El crecimiento espiritual siempre nos lleva a exaltar a Cristo. Pedro conecta crecer con dar gloria. El verdadero crecimiento produce adoración, humildad, amor y obediencia a Jesús. Crecer en Cristo es un proceso permanente y progresivo. Pedro dice que la gloria es ahora y hasta la eternidad. Esto enseña que el crecimiento no tiene límite y continúa por toda nuestra vida. Si llegamos al cielo para darle la honra y la gloria desde ahora hasta la eternidad, la madurez espiritual es la evidencia de un discípulo auténtico. El creyente que crece en gracia y conocimiento demuestra que su fe es viva, no estancada, no superficial, sino real y en desarrollo. Todo crecimiento centrado en Cristo prepara al creyente para la eternidad. Mientras más conocemos y crecemos en Cristo, más listos estamos para su retorno y para vivir conforme al reino eterno. Quizás no amaban debidamente la verdad o no podían distinguirla del error, como dice en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 2, 8 y 13. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El engaño solo afecta a quienes rechazan la verdad. El texto dice que el engaño opera para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Ese es el problema. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad, la raíz de su perdición no es ignorancia, sino rechazo deliberado a la verdad del Evangelio. El amor a la verdad es esencial para la salvación. No basta oír la verdad, ni conocerla intelectualmente. Hay que amarla, abrazarla, obedecerla. Cristo dice, si me amáis, obedecer mis mandamientos. Quien no ama la verdad queda vulnerable a todo tipo de mentira espiritual. El rechazo persistente a la verdad abre la puerta al engaño. La consecuencia del rechazo voluntario es que el corazón se endurece. Esto hace que la persona llegue a creer la mentira con convicción, pensando que es verdad. Como aún muchos hermanos de la iglesia, en la iglesia, no pueden probar las obras que hacen, como así dijera Cristo que debemos hacer. Convivios sociales, olvidarse del objetivo de la iglesia, no entender que es el objetivo de la iglesia, es evangelismo a toda criatura, edificación para todos los santos y no santos, y benevolencia limitada. Dios permite y en cierto sentido envía un poder engañoso como juicio. El texto dice que Dios les envía un poder engañoso. Esto no significa que Dios inventa la mentira, sino que entrega al hombre a lo que él mismo escogió. Lo entrega a lo que tú escoges. Tú decides, he aquí la vida y la muerte, tú decides, escoge tú. Es un juicio divino sobre la obstinación humana. El juicio consiste en dejar que crean voluntariamente la mentira. Dios no esfuerza a nadie a creer el engaño. Simplemente confirma la decisión del corazón rebelde,
Quisieron mentira, entonces serán gobernados por mentira. Quisieron engaño, serán gobernados por engaño. El padre de toda mentira, ya saben cuál es, ¿verdad? Y de esa manera te darás cuenta cuando una persona está en el error, engañando y siendo engañados serán. Y solo así nosotros sabremos que tienen un poder engañoso para que crean a la mentira. La condenación recae sobre quienes eligieron la injusticia sobre la verdad. El texto dice que se complacieron en la injusticia. No fue un error accidental, fue un placer activo en el pecado, una preferencia por lo malo antes que por la verdad de Cristo. El propósito final es que la justicia divina se cumpla en los que rechazaron el Evangelio. El resultado del engaño es que sean condenados todos los que no creyeron. Esto revela que el juicio es justo porque rechazaron la verdad, amaron la injusticia, resistieron la salvación, prefirieron la mentira. El juicio no es injusto, es la consecuencia directa de una decisión persistente. Y como podemos ver brevemente, segunda de Tesalonicenses 2:10 al 12, Pablo enseña que quienes rechazan amar la verdad del Evangelio quedan expuestos al engaño final. Dios permite este engaño como juicio sobre ellos que prefieren la injusticia antes que a Cristo por no amar a la verdad, resultando en su condenación justa. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nosotros también debemos temer la influencia de los falsos maestros. ¿Cuántos no hay en el mundo? Como ya vimos en Gálatas 1:6, no es que haya otros, sino que hay algunos que nos perturban y predican otro evangelio, el cual no es para salvación. Como tantas denominaciones e iglesias, sectas, enseñan otra cosa que no es para salvación, sino para condenación. Se le dice a Timoteo que tenga cuidado de lo que habla. Haciendo eso, dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, o al contrario, te perderás a ti mismo y a los que te oyeren. Gálatas 1:6 nos dice Pablo y también nos dice y a, y a otro Jesús en 2 Corintios 11:4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. 2 Corintios 11:4. A otro Jesús. Un ejemplo, los testigos de Jehová predican a otro Jesús. Ellos son unos de los de la millones de personas que se congregan y se reúnen y tienen a otro Jesús. Tienen a un Jesús no todopoderoso que necesita salvación del Padre, como esas personas predican, son anticristos, en otras palabras. ¿Creen que todavía no hay anticristos? Hay anticristos ahorita. A otro Jesús inferior al que se ha anunciado a través de las santas escrituras. Ese ejemplo es para los que no se arrepienten, tendrán un justo juicio de Dios. Tienen un poder engañoso para que crean a la mentira, porque quieren ser salvos sin Cristo por no tener amor a la verdad. Cristo es la verdad, el camino que te conduce a la vida eterna. Nadie puede ir al Padre si no es por Cristo. Y como rechazan a Cristo, el Padre también te va a rechazar. Es mejor que se arrepientan en vida antes que sea demasiado tarde. Dios los entrega a una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen para su propia perdición. Y todo por no tener amor a la verdad. ¿Cuántos tenemos amor a la verdad? 2 Corintios 11:4. La iglesia es vulnerable a aceptar enseñanzas falsas si no está firme en la verdad. Pablo advierte que los corintios estaban tolerando mensajes falsos con demasiada facilidad, mostrando una falta de discernimiento espiritual. Existen falsificaciones espirituales muy parecidas a lo verdadero.
El texto menciona otro Jesús, otro espíritu, probar los espíritus si son de Dios, porque muchos anticristos han salido por el mundo. Otro evangelio. ¿Cuántos hay en el mundo que predican otro evangelio? Mormones, católicos, testigos de Jehová, muchos en el mundo, millones de personas. Esto demuestra que lo falso puede parecer legítimo, pero no tiene la esencia del Cristo verdadero ni del evangelio apostólico. No todo el que usa el nombre de Jesús predica al Jesús bíblico. Pablo no se refiere a un Jesús completamente distinto en apariencia, sino en doctrina, autoridad y obra redentora, porque el evangelio de Cristo es el único que salva y te redime de tus pecados. Un Jesús reducido, distorsionado o manipulado deja de ser el verdadero Cristo. El Espíritu Santo no respalda mensajes contrarios al Evangelio apostólico. Recibir otro espíritu implica aceptar influencias, emociones o experiencias que no provienen del Espíritu Santo, sino de engaño espiritual disfrazado de verdad, como ángel de luz. Acuérdense que se disfraza Satanás. Aceptar un evangelio diferente es una señal de inmadurez y peligro espiritual. La frase, bien lo toleráis, muestra que la iglesia estaba pasiva ante el error. Tolerar falsos evangelios debilita a la iglesia, desconecta del Cristo verdadero, abre la puerta al engaño, aleja de la salvación genuina. Y al final de todo, Pablo reprende a los corintios porque estaban permitiendo enseñanzas que presentaban un Jesús distorsionado u otro Jesús, un espíritu falso y un evangelio diferente. Su falta de discernimiento los hacía tolerar lo que debía ser rechazado, poniendo en riesgo su fidelidad a Cristo. Debemos temer por los hermanos que están mal informados e inestables para que ya no seamos niños flotantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4:14. Podemos leerlo allí. Circuncídate, dicen los falsos maestros, enseñan, bautízate para que te quiten el pecado original concebido. Cuando naciste, entre más chiquito estés, para que te bautices. ¿Cuántos de nosotros sabemos lo que es el bautismo? Para el perdón de pecados. ¿Qué significa bautizar? En hebreo, en griego, sumergir, inmersión, inmersión. Y tienes que confesar que Cristo es el Señor. Eso después lo hago. No, porque no has entendido que no tienes un pecado original concebido. Tú no naces con pecado original. El pecado, por el pecado entró la muerte y por la muerte pasó a todos nosotros, por cuanto todos pecamos, todos pecamos. Por eso Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de vuestros pecados. Un niño no tiene pecado. Y no como los católicos, pues, que enseñan la aspersión como si fuera un bautismo. Todos conocemos a Felipe, cuando le enseñó a él, al eunuco, dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco a Felipe, aquí hay agua, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, sí, sí impide algo. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Estaba leyendo la escritura, Felipe, y le ayudó a entenderla y obedeció el Evangelio de Cristo.
Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino, porque había gozo. Hechos de los Apóstoles 8:36 hasta el 39. Lo podemos leer. ¿Qué dijo el eunuco en la Biblia? Dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que el que no sea bautizado se bautice? ¿Qué impide? Contestó Felipe, solo si crees que Jesucristo es el Señor, bien puedes. Y dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y bajaron ambos al agua. Un niño recién nacido no puede confesar, no se puede arrepentir, no tiene fe, por lo tanto no puede ser un evangelio a seguir para salvación. Si la madurez espiritual en el creyente será vulnerable al engaño. Vamos a concluir en Efesios 4:14. Ya leímos y estudiamos que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4:14. La inmadurez espiritual hace al creyente vulnerable al engaño. Pablo describe a los niños fluctuantes, creyentes, sin firmeza, sin raíces, que fácilmente cambian de pensamiento porque aún no han madurado en la verdad. Las falsas doctrinas se mueven como vientos que arrastran a quienes no están firmes. Todo viento de doctrina habla de enseñanzas inestables, cambiantes y engañosas. El creyente sin fundamento bíblico es fácilmente empujado de un lado a otro por ideas nuevas, modas religiosas o falsa espiritualidad. Detrás de las falsas doctrinas hay intenciones humanas engañosas. Pablo revela que no es casualidad. Hay estratagema de hombres, es decir, personas que deliberadamente manipulan, seducen, confunden con fines egoístas religiosos o de control. El error se disfraza con astucia. Las palabras astucia y artimañas del error muestran que lo falso no siempre parece falso. El engaño se presenta bonito, convincente, espiritual, cercano a la verdad, pero distorsionado. Por eso es tan peligroso las personas que usan las artimañas del error. El diablo, el cual dijo a la mujer, ¿se recuerdan? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Así no dijo Dios, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles, recuérdense. Y algunos de nosotros estaremos en el infierno de arrimados porque el infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles. Manipulan la verdad, charlatanes. Muchas personas saben usar las palabras para su propia destrucción, condenación, pues si no se arrepienten, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Acuérdense, es Cristo, no es otra persona, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, tal cosa sea buena o sea mala. Segunda de Corintios 5:10. Está esto que estoy hablando. No hay excusa alguna. Recibiremos mientras estamos en este cuerpo tal cosa, sea buena o sea mala. Recibiremos ya sea condenación eterna o vida eterna. La solución es crecer en madurez y permanecer anclados en la verdad. La exhortación implica que Dios quiere que los creyentes seamos de ser firmes, ser estables, ser sólidos, ser capaces de discernir, ser guiados por la palabra, por el Espíritu Santo y no por emociones ni modas, por la Biblia, por lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó, porque lo que los apóstoles hicieron. Esa es la verdadera enseñanza, el Evangelio de Cristo, la verdad, el camino, la vida.
La madurez hace que ningún viento doctrinal pueda movernos fácilmente. Y como resumen de Efesios 4:14 enseña que la inmadurez expone al creyente al engaño doctrinal. Las falsas enseñanzas usan astucias humanas para confundir, pero la madurez en la verdad bíblica protege y da estabilidad para no ser arrastrado por cada viento de doctrina, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pablo temía por ellos, porque actuaban insensatamente. Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado, dice Pablo. Esto quiero, solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, a aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Gálatas 3, del 1 al 5, se encuentra lo que acabo de hablar. Gálatas 3, del 1 al 5. Los Gálatas actuaban como necios, sin razón en la sabiduría de Dios. No entendían porque no usaban la mente. Procedían carentes de sentido en una indigna falta de entendimiento. Todo esto porque habían sido fascinados, bakaino en griego, es decir, embrujados, hechizados por el judaísmo y la carnalidad. Como razonamiento a entender estos versículos, vemos que la falta de discernimiento espiritual puede llevar a dejar la verdad aún después de haber visto claramente, haberla visto claramente. Pablo les dice, Gálatas insensatos, ¿por qué habían sido fascinados, engañados pues, como por un hechizo? Aún teniendo a Cristo claramente presentado ante ellos, permitieron que doctrinas falsas los desviaran. La salvación y el Espíritu Santo se reciben únicamente por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Pablo pregunta, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? La respuesta debería de ser por la fe. Esto establece que la salvación no depende de rituales, leyes o méritos humanos. Comenzar por el Espíritu y luego confirmar en la carne es una contradicción espiritual. Los Gálatas iniciaron bien por la gracia, la fe y el Espíritu Santo, pero ahora querían perfeccionarse a través de esfuerzos humanos, reglas y leyes. Pablo muestra que esto es necedad espiritual. Sufrir por Cristo sin mantenerse en la verdad hace que todo eso, sufrimiento, corra el riesgo de ser en vano. Pablo dice, tantas cosas habéis padecido en vano. El retroceso doctrinal de los Gálatas ponía en peligro todo lo que habían soportado por el Evangelio. Si abandonaban la verdad, su sufrimiento quedaría sin propósito. Las obras del Espíritu siempre se manifiestan cuando hay fe, no cuando hay confianza en la ley de Moisés. Dios obra donde hay confianza en Él, no donde hay dependencia de la carne. Enseña que los creyentes pueden ser engañados si no permanecen en la verdad, que el Espíritu se recibe solo por la fe en Cristo, que es una necedad intentar perfeccionarse por la carne, por ceremonias que no tienen sentido, que apartarse del Evangelio desperdicia el sufrimiento pasado y que Dios obra por medio de la fe, no por la ley del Antiguo Testamento ya.
Nosotros también debemos temer por los hermanos que no usan su mente o razón para pensar bíblicamente. Debemos temer por los hermanos hechizados por las filosofías del secularismo y la carnalidad. Pablo temía por ellos también, porque estaban volviendo a la esclavitud, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Gálatas 4:9. Y en Gálatas 5:1 al 5 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Si somos salvos por gracia, de la gracia puedes haber caído. Comienzas por el Evangelio de Cristo y terminas en otra cosa, adorando ídolos. Tan necios sois. Como podemos ver, los Gálatas eran libres en Cristo. Y más, ni aún Tito dice que estaba conmigo, con todo y siendo griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Gálatas 2, 3 y 4. Para reducirnos a esclavitud. Con algunos hermanos sucede lo contrario, no nos permiten predicar para que puedan ser libres en Cristo. Ellos deciden permanecer en esclavitud al no querer hacer las obras que Cristo nos enseñó que debemos hacer en cuanto al Evangelio de Cristo, porque hay ciertas obras que se hacen en la iglesia obedeciendo a los hombres en vez de Dios. Como los primeros hombres obedecieron la voz de la serpiente y debido a eso los llevarían a la esclavitud del pecado y por consiguiente a la condenación si no se arrepienten. Si uno no se arrepiente en vida, Pablo nos dice en Gálatas 5:1 y verso 13, también estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y el verso 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No hagáis las obras de la carne, sino las obras del Espíritu. Pero los judíos estaban eligiendo recluirse en un cautiverio bajo la antigua ley. Querían volver a la ley de Moisés. Nosotros también debemos temer por los hermanos que están regresando al cautiverio del pecado y la ignorancia, quizás. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. En 2 de Pedro 2, 19 y 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entras bien, pero tu postado, si rechazas a Cristo otra vez y vuelves a tus andadas, vuelves al pecado, que te gusta el pecado ya. Cuando alguien convierte a una persona a Cristo y el maestro enseña cosas que nunca mandó Dios o Cristo, su estado espiritual viene a ser peor que el primero. Debemos de hacernos a Cristo solamente al que tiene la fuente de agua viva, recuerden, para la vida eterna. En Juan 4:13 nos dice, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré
se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Pablo temía por ellos, porque habían dejado de apreciar la verdad. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. A los Gálatas no les gustaba la predicación franca y honesta de Pablo. No les gustaba la verdad que los haría libres. Nosotros también debemos temer por los hermanos que no aprecian la predicación sencilla y honesta y que desprecian oír acerca de la ropa inmodesta, el matrimonio quizás, repudio y segundas nupcias, la responsabilidad en la iglesia local y la moralidad según Dios. Pablo temía por ellos, porque deseaban algo distinto de Cristo. Algunos gálatas anhelaban regresar bajo la ley de Moisés. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Gálatas 4:10. Estaban volviendo a las ceremonias del antiguo pacto, como si la salvación dependiera de calendarios, festividades o rituales como hoy en día. Muchas iglesias lo tienen así. El pacto de Moisés fue invalidado por el pecado porque estaba escrito: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las obras de la ley. Para hacerlas, tenían que hacerlas todas. No se consideraban pecadores ellos. Dice Cristo que porque Dios no nos envió a su Hijo a condenarnos, porque condenados estábamos, sino que por medio de Cristo fuéramos salvos. Si ya éramos salvos, no tenía caso que Cristo viniera. Podemos mirar leyendo que decidieron crucificar a Cristo sin pecado alguno. La circuncisión de nada les va a servir, por eso dice que había trabajado en vano. Ya no estaban apegados bajo el fundamento del Evangelio de Cristo. Nosotros también debemos temer por los hermanos que están cuestionando los rudimentos del Evangelio. Pablo temía por ellos, porque estaban cayendo de la gracia. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Gálatas 5:2 hasta el 4. La justificación por la ley destruye la libertad en Cristo. Pablo advierte que si alguien busca la salvación mediante la circuncisión o cualquier obra de la ley, se desliga de Cristo. Esto significa que intentan obtener la gracia mediante sus propios esfuerzos, lo que invalida la obra de Cristo y conduce a la esclavitud de la ley. La salvación es exclusivamente por gracia y fe en Cristo, no por obras de la ley. Al guardar toda la ley para justificarse, la persona cae de la gracia, porque no puede guardar toda la ley de lo que está escrito. Por eso Cristo tuvo que venir. Esto demuestra que la justificación no depende de cumplir rituales o normas humanas, sino únicamente de la fe en Jesús y su sacrificio, que es suficiente para la salvación. En otras palabras, el Evangelio de Cristo para la salvación nada más hay. Los Gálatas caían de la gracia procurando justificarse bajo un sistema diferente del único Evangelio de Jesucristo. Nosotros también debemos temer por los hermanos que están cayendo de la gracia y debemos esforzarnos por traerlos nuevamente a Cristo. Gálatas 6 del 1 al 5. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos
las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo, y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Gálatas 6 del 1 al 5. Santiago capítulo 5 del 19 y 20 versículos. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte a su alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5, 19 al 20. Y en Judas 22 y 23, a algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Judas 22 y 23. Estamos tratando de irnos rápido, ya que la misma Biblia está concluyendo. Pablo temía por ellos, ya leímos, porque dejaron de correr bien. En Gálatas 5:7, vosotros corríais bien, ¿quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Lo podemos, ya nomás estamos haciendo un repaso para concluir. Los Gálatas permitieron los obstáculos que les impedían correr y así ya no obedecían a la verdad del Señor. Ahora eran desobedientes. Nosotros también debemos temer por los hermanos que están dejando de correr. Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedía, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesucristo, nada más, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12, 1 y 2. Pablo temía por ellos, porque andaban según la carne y no según el Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que no quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, en Gálatas 5, 16 hasta el 19, ahí va a ver las obras de la carne. Los Gálatas andaban por la carne, no solo dejaban la doctrina de Cristo, sino que también se estaban dedicando a la carnalidad, la inmoralidad, como los gnósticos no creían que Jesucristo había venido en carne, porque la carne era pecaminosa, por lo tanto ellos le daban vuelo a la carne. Y no solo tenían que creer mentalmente que Jesucristo había venido en espíritu nada más, y no había venido en carne, porque la carne era pecaminosa. Nosotros también debemos temer por los hermanos que andan según la carne y no según el espíritu. Debemos temer por los hermanos. Debemos temer por la iglesia del Señor y preocuparnos por el bienestar espiritual de nuestros hermanos, como dice 2 de Pedro 2:1 y 1 de Juan 4:1. Y debemos expresar nuestra preocupación. Podemos seguir el ejemplo de Pablo. Debemos temer por los hermanos que anteponen su amistad a la sincera fidelidad a Cristo, a pesar de que el amigo es un falso maestro o cristiano que hace divisionista. Debemos temer por los hermanos que no quieren aceptar las doctrinas más básicas de la fe, como por ejemplo el arrepentimiento. Cuando peca una persona, debe de arrepentirse y pedir perdón si ofendió a la iglesia, y confesión de pecados, la deidad de Cristo. Muchos que no quieren creer de igual manera en la deidad de Cristo, la creación en 6 días literales y consecutivos, el infierno eterno. Hay unos que no creen en el infierno, los límites de la comunión. Debemos temer por la mundanalidad que ha invadido a la iglesia del Señor. 2 de Timoteo 4:10. Porque demás
me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Segunda de Timoteo 4:10. Hay unos que aman más al mundo en vez de a Cristo. Hermanos, participan sin vergüenza de la ropa inmodesta, el baile moderno, la bebida social, la blasfemia y la murmuración, y a la vez son demasiados los hermanos que viendo tales cosas no señalan el error, lo toleran, al contrario. La apostasía demanda un sentir de temor por la sincera preocupación, así como Pablo por los Gálatas. La fidelidad a Cristo demanda una reacción por amor a los hermanos. ¿Cómo estás reaccionando tú? ¿Temes por tus hermanos? ¿Por los que no son verdaderos cristianos? ¿Familiares que no se han convertido a Cristo? ¿O aquel que está adorando lo que no conoce? Hemos de anunciar el Evangelio puro y sin mancha, y que Dios nos siga bendiciendo a todos. En conclusión, dejamos estos versos para todos antes que sea demasiado tarde. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.